Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué horario están viendo esta clase, pero bueno, es parte de la clase 8 que estaba pendiente en relación al tema ambiente y sociedad, estas relaciones sociales y un abordaje integral de los problemas ambientales. Es una clase que preparamos en base al texto de Anthony Giddens, pero podríamos decir que esta clase tiene tres partes. La primera, que es la lectura del texto de Anthony Giddens, que supongo que ya habrán hecho, la introducción y el capítulo 1. Luego, la guía de lectura del texto de Giddens. Esa guía de lectura es una guía de lectura que es importante que usen, que contesten, que trabajen sobre las consignas que están planteadas allí, porque bueno, el texto de Giddens es un texto bastante rico, podríamos decir bastante nutrido de conceptos, sí, conceptos importantes sobre cómo pensar el mundo social, pero al mismo tiempo también para que ustedes puedan linkear y puedan vincular con los problemas ambientales, ¿no? Porque si bien es un texto de sociología general, nosotros lo que queremos es que sean herramientas, como si dijéramos una caja de herramientas para bueno, pensar, abordar los problemas ambientales. Y por último esta clase, ¿no? Que sería como un poco complemento de eso que han leído o como, sí, digamos así, la posibilidad de poder completar esa lectura de Giddens con esto que vamos a trabajar en la clase. Así que, bueno, vamos a comenzar pensando un poco en estas cuestiones, a ver, de los problemas ambientales como problemas sociales. Uno de los objetivos que yo me planteé para esta clase justamente es comprender esta relación entre ambiente y sociedad, que es una relación compleja y una relación que es históricamente situada en contextos específicamente humanos, ¿no? Y que además están situadas en un tiempo y en un espacio que siempre es un espacio social. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque no vamos a hablar de los problemas ambientales de la Edad Media, de la Edad Antigua, que los hubo y muy importantes, sino de cómo percibimos y cómo analizamos los problemas ambientales en nuestro mundo moderno, en la vida contemporánea, podríamos decir. Y cuando decimos en el mundo moderno, no estamos diciendo el mundo moderno de, digamos, de moderno comparado con lo antiguo. Estamos diciendo el mundo moderno situándonos en un periodo histórico particular que comienza con la Revolución Industrial, que Erich Hobsbawm, que es uno de los autores más importantes de la Revolución Industrial, sitúa entre 1780 y 1840, desde ahí en adelante. Y justamente, ¿por qué tomamos este periodo moderno? Porque con la revolución industrial, con el cambio completo de la sociedad, de una sociedad tradicional a una sociedad capitalista, es cuando se suscitan estos problemas, digamos, estas situaciones ambientales que comienzan a ser un problema para la humanidad, para la vida social. Entonces, bueno, así como Schenagen dicen, hay una percepción del problema social, del problema ambiental diferente en cada época. El mundo moderno nos enfrenta a problemas ambientales de gran escala y nos enfrenta a retos que son realmente muy importantes y que debemos atender de una manera especial, porque como decimos, no son los problemas ambientales que se pueden identificar en la Edad Media o en la Edad Antigua, muy por el contrario. La pandemia de COVID-19 fue un ejemplo de eso, ¿no? De cómo un desequilibrio ambiental generó prácticamente la parálisis completa de la humanidad en su conjunto. Amén de, bueno, esos problemas más focalizados como los incendios forestales, las contaminaciones de los ríos, el problema de la basura y otros que son mega también globalizados como la problemática del calentamiento global. También una problemática contemporánea de nuestro mundo moderno que requiere también de abordajes especiales. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de problemas históricamente situados. Estamos pensando los problemas ambientales, la relación con el mundo social, en este periodo particular que es la modernidad iniciada en la Revolución Industrial, en Inglaterra, en Europa, y que se expande luego a todo el mundo.
Entonces estos problemas ambientales justamente del siglo XXI, pensando ya en nuestro periodo más contemporáneo, que sigue siendo considerado parte de la modernidad, bueno, estos problemas nos enfrentan a retos que son, por ejemplo, los retos de la globalización, cómo pensar los problemas ambientales a una escala global, cómo se relacionan los problemas ambientales con los modos de producción capitalista, porque este es el modo de producción que tenemos en nuestra sociedad, en la sociedad capitalista, que es el modo de producción industrial. Cuáles son las interconexiones de esos problemas ambientales que están globalizados, casi siempre, y luego vamos a ver que todos estos problemas ambientales están interconectados, aunque estén distantes uno del otro lado del planeta, uno podría decir. ¿Cuál es el rol de los estados y de los gobiernos frente a estos problemas ambientales? Si enfrentamos estas cuestiones desde soluciones locales o globales, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia desde el COVID-19 es un ejemplo de eso, pero también podríamos decir que las problemáticas del calentamiento global son retos para pensar en las soluciones globales o locales. Es decir, así como el capitalismo se ha globalizado, así como las comunicaciones han hecho de este mundo un mundo más pequeño, más interconectado, también los problemas ambientales debemos tratar de entenderlos desde esta desde esta dimensión de la globalización, ¿no? Y por eso también que si uno piensa desde lo social, requiere de nuevas soluciones, de nuevas intervenciones, de nuevas formas de abordaje, podríamos decir. Entonces, para eso necesitamos de las ciencias sociales, pero ¿por qué necesitamos de las ciencias sociales? Para analizar los problemas ambientales. Si bien el ambiente, como ya dijimos, es considerado como eso, lo natural, o el lugar donde ocurre la vida, o aquello referido a la naturaleza en el mundo moderno, y cada vez más, eso que se llama ambiente, vimos también que es una compleja interacción entre naturaleza y sociedad, en la que intervienen, en esa complejidad de naturaleza y sociedad, intervienen actores, individuales o colectivos, relaciones, y remarco en negrita este concepto de las relaciones, ¿no? Como un concepto muy importante en la sociología, relaciones que vamos a ver que son económicas, culturales y políticas, en las instituciones nacionales y supranacionales, y en el marco de nuestro sistema capitalista de gobierno, también las empresas y los gobiernos. Entonces, esto que ustedes ven en negrita, ambiente, actores, relaciones, instituciones, empresas y gobiernos, son como los conceptos fundamentales que vamos a tratar de tener en cuenta a la hora de pensar los problemas ambientales desde una perspectiva más social. Y para eso ahí necesitamos de las ciencias sociales. Bianca, chiqui. Perdón, que estoy acá con mi perro. Entonces, bueno, eso me parece que es algo que lo pongo en negrita para que se entienda que tenemos que tener atención sobre esto que estamos marcando como conceptos para pensar los temas ambientales desde una perspectiva social. Entonces, si uno diría, bueno, en relación a la naturaleza y a la sociedad, estos nuevos enfoques, se requieren de nuevos enfoques sociológicos, claramente, ¿no? Entonces, bueno, estos enfoques sociológicos, lo primero que podríamos decir es que reconocen que el mundo social no está separado del mundo natural. Y esto que puede parecer una cosa obvia, no es tan obvia, porque hemos visto que en muchos casos se abordan los problemas ambientales solamente desde una perspectiva de la naturaleza y no teniendo en cuenta la complejidad del conjunto de los actores sociales que participan en ese problema, ¿no? Entonces las sociedades, las instituciones, los grupos, las personas somos parte de esa naturaleza, debemos entendernos como parte de ese conjunto de la naturaleza que habitamos, y por eso decimos que naturaleza y sociedad no son conceptos que pueda uno analizarlos por separado. Son asuntos que siempre están integrados, siempre deben estar para su abordaje entendidos de manera conjunta. Somos naturaleza, pero somos sociedad. Entonces, esto que vemos en los trabajos que ustedes están investigando, ¿no? Cuando uno mira el problema ambiental, tiene que ver las instituciones, los actores,
el escenario donde se produce ese problema, en fin, una cantidad de componentes que requieren de un abordaje mucho más integral, pensando lo natural y lo social de forma interconectada. Bien. Entonces, bueno, acá aparece este cuadro que a mí me gusta mucho y que yo lo tomo de lo que plantea el profesor Enrique Miura, de pensar esas relaciones entre naturaleza y sociedades de interacciones múltiples. Y para eso, entonces, echamos mano a estas otras herramientas, también como por ejemplo puede ser la teoría de sistemas, que justamente si uno piensa lo natural y lo social como sistema, puede ver ahí que hay interacciones, que es un sistema complejo, y este concepto de campo de fuerzas me parece que lo que hace y que tiene de acertado este concepto es pensar el dinamismo de esta conceptualización, ¿no? De lo social y lo ambiental como un conjunto, como algo que se interrelaciona todo el tiempo y que va transformándose. Entonces, retomo esto porque justamente si uno piensa en los nuevos enfoques para pensar las relaciones entre ambiente y sociedad, y más particularmente los problemas ambientales, la teoría de sistemas puede mostrarnos la complejidad de este proceso y puede ayudarnos a comprenderlos mejor y, lógicamente, abordarlos de una manera mejor, más integrada. Allí vemos la cuestión de los actores, de los entrecruzamientos, de las distintas fuerzas que componen el mundo social y el mundo natural, de manera que pongan mucha atención y tengan a mano este gráfico que representa de alguna manera lo que nosotros queremos que ustedes comprendan, ¿no? Que es justamente esto de pensar lo social y lo ambiental interactivamente. Bien, entonces podríamos decir que el ambiente, como definimos el espacio en el que ocurre la vida, también es un espacio de relaciones que comprende al mundo natural, al mundo artificial construido a partir de la ciencia y las tecnologías, y digamos el mundo social, que es esa realidad organizada por y entre humanos a partir de actividades que siempre se expresan en este concepto de relaciones, a partir de relaciones. Y este es un concepto sobre el que insisto mucho, y me parece que también, así como señalé el concepto de actor y de instituciones, el concepto de relaciones es un concepto que siempre tiene que estar presente cuando ustedes piensan los problemas ambientales. ¿Y cómo son estas relaciones? ¿Qué es lo social cuando hablamos de los temas ambientales, ¿no? Entonces uno diría, tenemos las relaciones de producción, que son las relaciones económicas, también llamadas relaciones económicas, que tienen que ver con estos modelos de desarrollo y de las maneras en que producimos los bienes que cada sociedad necesita para su subsistencia, ¿no? Entonces nosotros hoy en el mundo globalizado estamos en un sistema de producción capitalista, y hay mucha reflexión acerca de este sistema de producción, estas relaciones económicas y la naturaleza. En función de este mundo capitalista nos hemos dado una cierta relación con el mundo natural, nada buena, por supuesto, porque en general el sistema capitalista es un sistema que tiene una relación, digamos, de poder, de supremacía sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, a la vista las consecuencias que este modo de producción trae, pero si uno tiene que pensar lo económico esta dimensión de las relaciones económicas en las problemáticas ambientales, lo primero que tiene que ver o tiene que tratar de comprender es el modo de producción en el cual ese problema ambiental se desarrolla. Otra de las relaciones importantes son las relaciones de poder, o que también se denominan relaciones políticas, ¿no? Ahí aparecen instituciones específicas como los estados, los organismos supranacionales, los gobiernos, los organismos no gubernamentales también, como las ONG, por ejemplo. Hace visible quién o quiénes toman las decisiones y por qué lo hacen. Entonces, cuando uno mira ahí esa cuestión de tomar decisiones, quiénes toman decisiones y por qué lo hacen en relación a los problemas ambientales o a cualquier tipo de problemática,
ahí estamos mirando relaciones de poder. O también dicho de otra manera, las relaciones políticas. Y otra manera u otra forma de analizar la cuestión social, que es fundamental, es también mirando las relaciones culturales. Entonces ahí decimos, bueno, ese mundo simbólico, ese mundo donde hay reconocimiento de valores, de creencias, de idiosincrasias, que hacen visible y permiten comprender los comportamientos de ciertas comunidades en diferentes momentos históricos. Entonces, bueno, uno diría, allí donde va a haber problemas ambientales también hay comunidades, hay actores que tienen una cierta cosmovisión, podríamos decir, ¿no? Un concepto que hemos utilizado desde el principio de la materia para pensar el mundo social y el mundo natural. Esa dimensión cultural está asociada a las cosmovisiones respecto de cómo entendemos el mundo, podríamos decir. Entonces, bueno, relaciones de producción hace referencia a esa cuestión económica, relaciones de poder a la cuestión política y relaciones culturales a esas cuestiones más simbólicas y más de creencias acerca de la naturaleza y de la sociedad. Y como ya vimos, esta dimensión simbólica es muy importante en cuanto a las concepciones que las comunidades tienen respecto del mundo natural, que sabemos que son diferentes y son situadas en un momento histórico y en un espacio determinado. Sobre esto hemos trabajado muchos ejemplos, sobre las comunidades aborígenes y su relación con la naturaleza, sobre la percepción, las distintas percepciones que tenemos las personas respecto de los problemas ambientales, ¿no? Entonces, las tres dimensiones, podríamos decir, son estructurantes de las problemáticas ambientales, y por eso, para analizarlas, debemos poder identificarlas, ¿no? Identificarlas conceptualmente. Bien. Bueno, entonces, como decimos, el mundo social es un mundo de relaciones, se expresa a través de instituciones. Y vieron que yo en las primeras pantallas les había marcado el concepto de instituciones como un concepto muy importante. Entonces, si vamos a hablar de relaciones de producción o relaciones económicas, hay instituciones que le son específicas. Entonces, son instituciones de la economía, podríamos decir las empresas, la figura del salario, la figura del empleo, el dinero, el sistema impositivo de una sociedad, de un país. Esas son las instituciones de las relaciones de producción o de las relaciones económicas. Si vamos a hablar de relaciones de poder o relaciones más vinculadas a la política, también tiene sus instituciones específicas. Los estados, los gobiernos, los partidos políticos, los gremios. Esas son instituciones que tienen que ver con la toma de decisiones, de justamente cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas en relación a cualquier actividad social, pero nosotros acá la vamos a plantear en relación a la cuestión ambiental. Y luego las relaciones de experiencia, en ese mundo que llamamos simbólico o cultural. También tiene sus propias instituciones, como por ejemplo el arte, la ciencia. Son esas instituciones que nos proveen de concepciones generales del mundo. Por eso ponemos allí la ciencia, que es una institución que surge en el siglo XVII con la revolución científica en Europa y que de algún modo configura la cosmovisión del mundo moderno, ¿no? Entonces, yo creo que son justamente el reconocimiento de esas instituciones para cada una de estas relaciones es importante, incluso para el trabajo que ustedes están realizando de investigación, ¿no? Cuando vemos que ahí aparece la idea del Estado, de una ley, una legislación, una política. Las instituciones que tenemos que mirar son los gobiernos, son los estados municipales, provinciales, nacionales. Si nosotros estamos frente a una actividad empresarial, ahí lo que vamos a ver justamente son actividades económicas y vamos a mirar esas instituciones, que son las empresas, ¿no? Entonces, cada relación económica, política o cultural tiene sus propias instituciones y es importante reconocerlas para justamente comprender en qué medida están comprometidas con las problemáticas ambientales en los temas que estamos investigando o que queremos resolver, analizar. Bueno, y acá viene algo que me parece importante,
y que hemos trabajado un poco en la investigación que ustedes están haciendo, y que es una dificultad siempre que aparece en todos los grupos, en todos los años, que es cómo abordar o cómo identificar el problema ambiental, ¿no? Generalmente estamos frente a un problema de gran complejidad, y bueno, definir el problema siempre aparece como lo más difícil, porque las causas, las consecuencias y el carácter propio del problema ambiental que estamos analizando tiene una enorme complejidad. Entonces, bueno, el trabajo que venimos realizando en la investigación que ustedes hacen, se trata como de abrir, ¿no? De abrir ese problema, pero lo más importante y lo fundamental es definir cuál es ese problema, y quizá eso es lo más difícil. Entonces, reconocer los atributos del problema, comprender que existe un problema cuando existe un conflicto de intereses entre los actores o las instituciones, quizá eso es lo más complicado cuando hablamos de problemas ambientales. Y ahí, otra vez, la relación entre lo natural y lo social es lo que debemos mirar, porque generalmente en la definición del problema aparecen instituciones económicas o políticas o culturales que son parte del problema. Entonces, definir el problema es una tarea muy compleja, muy difícil, pero que requiere justamente de eso, mirar detenidamente y entender que hay un problema cuando hay conflictos de intereses. Entonces, ahí es donde podemos acercarnos un poco más en la definición de ese conflicto. Y bueno, yo siempre digo que para la resolución de un problema, lo más y no equivocarnos en el abordaje de ese problema, es reconocer con la mayor precisión posible de cuál es el problema, ¿no? Y cómo objetivarlo de la mejor forma. Y eso es un reto y un desafío muy difícil hasta para los profesionales más expertos. Otra cuestión importante que ustedes tienen que hacer en el trabajo es reconocer las causas. Entonces, ahí uno podría decir, tenemos que ver cuáles son, uno dice las causas, cuáles son las razones por las cuales se produce el problema. Y ahí vamos a ver una multiplicidad de causas. Y volvemos otra vez a las dimensiones culturales, económicas y políticas de las que hablábamos antes. Las causas pueden ser naturales, pueden ser, pero fundamentalmente y casi siempre tienen más que ver con estas cuestiones culturales, económicas y políticas. Y entonces ahí el trabajo que viene es identificarlas, ordenarlas y realizar una cadena causal. Esto que el profesor Miura nos invita a hacer, que es la resolución de este árbol de problemas, ¿no? Entonces, cómo en la base podemos encontrar esas causas y luego reconocer las consecuencias. Es decir, los efectos, si nosotros en las causas identificamos las razones que produce el problema, que generalmente son múltiples, en las consecuencias lo que debemos hacer es justamente describir los efectos que ese problema tiene también en las dimensiones culturales, políticas, económicas, psicológicas y también naturales. Entonces, vean ustedes como problemas, causas y consecuencias tenemos herramientas como para poder abordarlos mejor y en términos analíticos poder hacer un mejor trabajo para, bueno, incluso explicarlo, no solamente buscar una solución, sino explicar en qué consiste ese problema, qué lo producen y cuáles son las consecuencias. Bien. Entonces, bueno, para eso hay distintas maneras. A mí personalmente, y yo creo que esto es importante, transparentar cuáles son dentro de esas teorías sociales o ese abordaje social de los problemas ambientales, también sociales. Yo trabajo siempre, y por eso los autores, y Julieta Taylor y Julieta también, desde las áreas de las ciencias sociales, se identifican con lo que podríamos decir las teorías críticas y constructivistas, ¿no? Entonces, teorías críticas, ¿por qué? Porque hay una mirada disruptiva del orden, digamos, que estructura la vida social, y también porque cuando se piensan los problemas ambientales, las teorías críticas lo que intentan es poder mirar esas relaciones que yo les hablaba, políticas, culturales y económicas, pero focalizar centralmente en lo que son las causas, las razones que producen el problema ambiental o el problema político o cultural o social. En este caso nos centramos en los problemas ambientales.
porque siempre hay como una tendencia desde otras escuelas o corrientes teóricas, y mucho incluso desde las ingenierías, a pensar los problemas ambientales concentrándonos en las consecuencias, ¿no? En los impactos. Y se habla mucho del impacto ambiental de la represa, el impacto ambiental de tal factor. Pero una vez que el impacto se produce y ese impacto es negativo, es muy poco común ver que se analicen las causas, que se trate de ver cuáles son las razones que produjeron ese problema ambiental, ¿no? Entonces las teorías constructivistas se llaman así, constructivistas, justamente porque lo que tratan es de explicar cómo se construye ese problema. Y la construcción de ese problema es histórica, es situada, tiene un origen, tiene un desarrollo, ¿no? Y es ahí donde dicen ellos, donde dicen los teóricos constructivistas y críticos, que hay que mirar para poder comprender mejor el problema y abordarlo y solucionarlo de una manera más eficaz. Entonces, me parece importante transparentar esta mirada, que es una mirada propia de los estudios CTS, que es una escuela, una corriente de pensamiento que es muy importante en Europa, en Estados Unidos, unas teorías acerca de la vida social, de las relaciones sociales entre ciencia, tecnología y ambiente, y problemas ambientales. Entonces lo dejo planteado para que, estemos atentas a cómo analizamos el problema ambiental, centrándonos mayormente en las causas para comprender mejor y abordar su solución de una manera más eficiente, ¿no? Bien, me detengo en cada página porque tengo que cambiar en este programa que uso, que se llama OBS. Tengo que ir cambiando de una pantalla a la otra, así que espero que me sepan disculpar. Bueno, y sobre esto de las teorías constructivistas, les quería plantear, por ejemplo, el caso de la nota que analizamos en una de las clases, a cargo de Maristela Svampa y de Nacho Viale, de Enrique Viale, que justamente hablan de esta ceguera ecológica y la indignación colectiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto este texto, esta nota periodística, donde justamente ahí hay una mirada crítica y disruptiva para pensar los problemas ambientales? Se está poniendo, esa nota advierte sobre un montón de cosas que no estamos viendo, que tomamos como natural, que tomamos como dado, como que es así, pero que no analizamos en forma profunda, mirando las causas que lo producen, ¿no? Entonces, quizá en próximas clases, en el aula, en la facultad, cuando nos veamos, podamos volver a este artículo que aportaron Julieta Taylor y Julieta Sartori para trabajar en clase, que me parece un buen ejemplo de cómo la perspectiva crítica y constructivista analiza una problemática ambiental tan importante como son los incendios forestales y las quemas en nuestro país, en prácticamente todas las provincias, ¿no? Entonces les sugiero, y en algún momento vamos a volver sobre este artículo que me parece súper importante, de estos autores que son también pertenecientes a esta teoría crítica. Iba a tomar otros, pero bueno, como ya lo habíamos trabajado en clase, me pareció importante volver a este tema. Bueno, otra cosa que plantean los autores, que plantea Giddens particularmente, es que si nosotros vamos a hacer una indagación, puede ser importante tener como esta herramienta de las preguntas en relación a partir de las preguntas, cómo podemos iniciar un trabajo de investigación. Entonces, hay distintos tipos de preguntas, dice Giddens. Preguntas por el desarrollo o la dimensión temporal, algo que nosotros hemos trabajado, en la investigación que ustedes realizaron. Es decir, los problemas tienen una historicidad, tienen una razón previa de ser, y eso nos muestra generalmente la evolución de ese problema. No solo para entender las relaciones actuales, sino las del pasado. Para comprender la naturaleza de los problemas modernos, o sea, los actuales, tenemos que considerar siempre las situaciones en sus formas preexistentes y estudiar la dirección principal que han tomado los procesos de cambio. Entonces,
Por eso insistimos tanto que en la investigación de tal o cual problema, encontrar los orígenes, conocer la evolución nos permite también proyectar al futuro en una manera prospectiva. Tanto sea para, perpetuar el problema como también para cambiarlo. Cuando nosotros decimos en el trabajo de investigación imaginar el futuro deseado, estamos justamente mirando el pasado, lo que estamos tratando de ver es esa evolución, es ese proceso y ese desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, las líneas históricas, la posibilidad de poder pensar en entrevistas, actores claves, a buscar los orígenes en distintas fuentes de ese problema, es algo que es importante y que se resuelve a partir de estas preguntas del desarrollo o que refieren, dice Giddens, a la dimensión temporal. Bueno, otra cuestión importante son las preguntas teóricas, ¿no? Que son preguntas que uno podría decir debería responder a esa de por qué ocurrieron las cosas. Entonces, estas preguntas teóricas también nos permiten, así como las preguntas del desarrollo nos permiten comprender ese desarrollo histórico, las preguntas teóricas nos permiten, de algún modo, lograr buenas explicaciones. Y como dice Giddens, si nosotros planteamos buenas preguntas, muy probablemente vamos a obtener buenas explicaciones del problema. ¿Por qué se generó el calentamiento global? ¿Por qué después de 30 años de esfuerzos no se observan mejoras ambientales sustanciales? Esas son preguntas teóricas, esta la plantea Schenagen en el texto que ustedes ya leyeron. Estas son preguntas teóricas que para responderlas se deben desarrollar un pensamiento teórico, ¿no? En sociología eso, y en todas las ciencias sociales eso es importante. Las teorías implican la construcción de interpretaciones abstractas que pueden utilizarse para explicar una variedad de situaciones empíricas, de situaciones de la vida cotidiana, podríamos decir. Entonces, bueno, fíjense que acá en la pregunta esta de Schenagen, que es la que nosotros trabajamos en el texto, ahí tenemos, y lo pongo como ejemplo, de esto que dice Giddens, que es fundamental para investigar, hacerse buenas preguntas teóricas. Nosotros en el trabajo de investigación que les proponemos a ustedes en esta cátedra, no pretende que ustedes hagan una teoría acerca de, ojalá que sí, pero no es una teoría lo que necesitamos del problema que están investigando, pero sí que sepan que en las ciencias sociales también existen teorías muy importantes y muchos desarrollos teóricos, al igual que en cualquier otra ciencia de la naturaleza o de la física o de la química, salvo que tienen otro carácter, pero sirven también para explicar de manera general problemas sociales importantes. En este caso, justamente problemas ambientales como los que plantea Schenagen. Entonces, bueno, para eso también es importante el aporte de las ciencias políticas, de la antropología, de la economía, de la estadística, de la historia, de la filosofía, ¿no? Si ponemos como caso la comprensión social del calentamiento global, sí o sí debemos echar mano a estas disciplinas, que en todo caso, para las relaciones económicas, las relaciones políticas y las relaciones culturales y simbólicas, bueno, son... no es que tengamos que convertirnos en antropólogos o en historiadores o en economistas. Es sí reconocer que hay disciplinas y que hay algunos conceptos básicos de estas disciplinas que debemos por lo menos tener a la vista, presentes, a la hora de analizar un problema ambiental, o bien también de solicitar la ayuda de expertos, ¿no? Y eso se hace mucho, cada vez más los problemas ambientales son abordados de manera interdisciplinar, ¿no? Biólogos, ingenieros, ingenieras, antropólogas, economistas, trabajan juntos generalmente cuando se trata de complejos problemas ambientales, y no solamente en el campo teórico, sino también en el campo práctico de la solución de los problemas. En el caso de las consultoras, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno. Otra cuestión importante que quiero plantearles para un poco ir cerrando es esta idea de las relaciones desde una perspectiva sociológica, no solamente de lo que plantea Giddens en su texto para pensar estos conceptos de estructura, de acción, de cambio, sino también de pensar de poder reflexionar sobre esta idea de la imaginación sociológica. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Stuart Mills,
Wright Stuart Mill, que dice que, para poder mirar los problemas sociales es importante un poco desprendernos de las creencias cotidianas, de las rutinas familiares que nos resultan de todos los días, para poder ver ese fenómeno como algo nuevo, ¿no? Entonces, esa idea de imaginación, como decíamos, por ejemplo, en el caso de nuestra investigación, imaginar un futuro deseable. Bueno, hay que desprenderse un poco de esa siempre tendencia que tenemos a mirar, a referenciar el entorno próximo, ¿no? Separarnos de hacer un ejercicio de distanciamiento, ¿no? De los problemas y de la vida cotidiana para poder imaginar, y eso es un ejercicio, la imaginación es un ejercicio puramente intelectual, ¿no? Entonces, bueno, es algo que debemos pensar y mirar esos problemas como si fueran algo nuevo. Entonces, el desafío es ese: pensar los problemas ambientales y su relación con la vida social como algo nuevo que nunca pensamos, ¿no? O que nunca lo vimos de esa manera. Bueno, en principio, y para no extenderme mucho, esto fue lo que yo quería plantearles en la clase que no pude estar, pero bueno, llevamos más o menos un poquito más de media hora. Es lo máximo que podemos sostener una clase así grabada. Como les dije, esta clase es el complemento de la lectura de Giddens y de la guía de lecturas que yo también ya les pasé. La idea es que, bueno, si tienen dudas, y también esta clase más la lectura de Giddens es lo que vamos a trabajar en el foro, digamos, individual, en el que todos van a tener que participar con una consigna especial que les vamos a plantear. Pero bueno, en principio aquí no tenemos la posibilidad de la interacción en forma directa o en simultáneo, sincrónicamente, digamos, pero lo vamos a poder hacer en la clase cuando nos veamos en la facultad en nuestro próximo encuentro. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima, y anoten todas las cosas que no entendieron para que las charlemos en la clase. Saludos y adiós.